En el año 2022, antes de ser elegido presidente de Argentina, Javier Milei se refirió a Karl Marx, padre del comunismo totalitario, como un simple vago que vivió el papá, nunca trabajó, también vivió de la mujer y embarazó a una empleada doméstica. Los seguidores del bodrio marxista alegan que el trabajo de Marx fue un trabajo intelectual, dizque a favor de los obreros del mundo, y que los errores que pudo haber cometido eran cuestiones formales, simplemente humanas. Así es de que sus seguidores lo excusan. Pero de lo que no lo podrían excusar jamás al padre del comunismo totalitario es acerca de que fue un esquirol de los trabajadores a nivel mundial en el siglo XIX. Y esto es con documentos, no es cuestiones traídas a los cabellos. Las fuentes ahí están. Dado que Mijaíl Bakunin, gran impulsor del anarquismo, lo que se conoce como organización libertaria, planteaba en el siglo XIX, en la primera internacional de los trabajadores, la lucha por las 8 horas de trabajo. Y sin embargo, el señor Marx decía que Bakunin era un pequeño burgués, que era seguidor de Proudhon y de Saint-Simon. En una carta, eso está y lo pueden encontrar en internet, en una carta que escribió el señor Karl Marx en 1871, 23 de noviembre, carta dirigida a Frederick Bolte, a Estados Unidos, a Nueva York. Bolte era un dirigente obrero en los Estados Unidos. Y en esa carta, Marx arremete contra Bakunin y plantea que sus argumentos son pura basofia. Pues al decir que Bakunin luchaba e impulsaba huelgas por las 8 horas de trabajo, ya que en esos tiempos la jornada laboral podría ser hasta de 16, entonces el señor Marx estuvo como un esquirol en contra de lo que impulsaba Bakunin. Porque para el señor Marx lo importante era que la llamada clase obrera se tomara el poder político. Y ya al tomarse el poder político no había necesidad de luchar por las reivindicaciones de las 8 horas diarias. Si eso no es esquirolaje, entonces ¿qué podemos decir? ¿Qué es esquirolaje? ¿Qué se puede decir de qué es el esquirolaje? Completamente eso es esquirolaje. También hubo esquirolaje del señor Marx cuando atacó a Fernando Lassalle, que buscaba las reivindicaciones
de los trabajadores con el aumento de los salarios, lo que se llamaba la ley de hierro. Fernando Lassalle fue uno de los grandes impulsores del Partido Socialdemócrata alemán. Sin embargo, el señor Marx, como lo que le interesaba era el poder político, no se preocupó o no impulsaba y no le interesaba y traicionaba las reivindicaciones de los trabajadores, olvidando que desde esa época el sindicalismo nació autónomo, independiente y pluralista. Y de paso el señor Marx pedía en 1871 la expulsión de Bakunin y de los anarquistas de la Primera Internacional, algo que se hizo efectivo en 1876. Pero esa internacional se disolvió y fue tal la vergüenza del comunismo del señor Marx que desde 1876 a 1918 ninguna organización o persona se hacía llamar comunista. El que rescató el término comunista fue el genocida de Lenin en Rusia en 1918. Así es de que el comunismo desde esa época, el comunismo marxista, ha sido un gran esquirol del movimiento obrero mundial y su preocupación no es por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, sino se preocupa es por el poder. Siempre hay que repetir la frase del sátrapa de Lenin: salvo el poder, todo es ilusión. Así que frente a eso no hay lugar a duda. Y en esas condiciones tenemos que preguntar qué pueden hacer los comunistas o por qué los comunistas están en muchas organizaciones a nivel mundial al frente de los sindicatos, cuando el sindicalismo es la antítesis del marxismo. Porque el marxismo lo que quiere es tener a los sindicatos como satélites para que cumplan los objetivos políticos de los diferentes partidos comunistas, que usan diferentes motes para engañar a las masas. Entonces, los sindicatos no, bajo ninguna circunstancia y por principio no pueden ser apéndices del Partido Comunista, con sus diferentes remoquetes, como lo hemos dicho anteriormente. Pero para el caso de América Latina la cosa es más aberrante, porque hay que preguntarnos en dónde hicieron su escuela sindical y que fueron dirigentes sindicales Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil, el actual dictador comunista venezolano Nicolás Maduro. ¿Dónde aprendería la libertad sindical? ¿Sería en Cuba? Donde básicamente existe la central de trabajadores cubanos, que es algo que pertenece al partido y que no tiene ninguna autonomía. Entonces, el genocida y torturador venezolano de Nicolás Maduro, su escuela sindical fue en Cuba.
pero no aprendió el sindicalismo democrático, pluralista, libre, independiente de los gobiernos, de los estados. No, lo que aprendió fue a que lo domesticara el Partido Comunista Cubano. Y donde aprendió también el sindicalismo Evo Morales de Bolivia, que hiciera un sindicalismo de los cocaderos. ¿En dónde lo aprendió? ¿Cuál fue su escuela? Fueron a las fuentes del sindicalismo, tanto Luis Ignacio Lula da Silva en el Brasil, Evo Morales y Nicolás Maduro. ¿Qué clase de sindicalistas son esos? Porque la historia del movimiento obrero mundial dice otras cosas. Pero a estos señores le tergiversaron la historia del movimiento obrero mundial y terminaron simplemente adocenados y enajenados por el marxismo, que como lo hemos dicho, desde su padre hasta nuestros días ha sido un gran esquirol del movimiento obrero mundial. Y Colombia no se queda atrás. ¿Cómo es posible que las principales organizaciones sindicales son dirigidas por seguidores del comunismo de Marx? ¿O es que tampoco se han dado cuenta de lo que ha sido la historia del movimiento sindical? Por ejemplo, el caso de FECODE y de la CUT. Hay que descubrir algo, hay que saber más. Cuando el principal seguidor de estos sindicatos fue un esquirol, y eso lo demuestra en la carta a Frei Volte, escrita en 1871. Así es de que las organizaciones auténticamente democráticas de los trabajadores deben de tomar cartas en el asunto, porque este es un engaño horroroso por parte del marxismo. Es tan clara la lucha que dio el anarquista Mikhail Bakunin a favor de las 8 horas diarias de trabajo en el siglo XIX, que los mártires de Chicago de 1886, por los cuales se conmemora el 1 de mayo, se sacrificaron por esas 8 horas de trabajo. Y esos mártires de Chicago, anarquistas ellos, también eran anticomunistas, antimarxistas. Así es de que la historia es clara en ese sentido. Y es una completa aberración que en las estructuras sindicales haya marxistas dirigiendo a los trabajadores. Miren la historia del movimiento obrero, miren al señor Karl Marx y saquen conclusiones. Y en eso sí hay que censurar fuertemente a los demócratas liberales, que se olvidaron del sindicalismo, que se preocuparon más por otras cosas que por ganar ese espacio social tan importante para las reivindicaciones históricas e inmediatas de los trabajadores. Así es de que no hay ninguna duda, el señor Karl Marx fue un gran esquirol del movimiento obrero mundial. Muchas gracias.